SUTEBA Vicente López. SUTEBA es el Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de la provincia de Buenos Aires. Y desde ya que esta charla que hoy nos convoca es uno de los ejes centrales en lo que tiene que ver con los contenidos y lo que hablamos sobre el desarrollo de una nación, ¿no? No solo en el ámbito de lo laboral, como trabajadores y como trabajadoras, sino también lo que tiene que ver con la independencia, lo que tiene que ver con un posicionamiento económico, social y político. Por eso nos parecía muy importante cuando Oscar, que es un profe afiliado y compañero de SUTEBA, nos acercaba a esta propuesta y nos contaba acerca de este libro inminente que nos resultaba fundamental para, bueno, comenzar a trabajar en esta charla, pero también para seguir replicando en las escuelas, en los profesorados, en las clases. Consideramos que es parte del debate que tenemos que darnos, ¿no? A veces avanzamos con paso firme, pero otras veces reducido a la famosa importación o el DM2. Para nosotros, la presentación de este libro, La industria argentina en su tercer siglo, que es una publicación del Ministerio de Desarrollo y Producción de la Nación, en el ámbito de un sindicato nos resulta fundamental, y más en un sindicato de educadores y educadoras, porque es poner en debate justamente este desarrollo y este trabajo que los argentinos y las argentinas nos venimos dando para la producción nacional, para la industria, pero también justamente para la independencia y la soberanía económica. Eh, Hoy contamos con la participación de Marcelo Ruggier, coordinador y autor, y Mario Racanelo, autor del capítulo sobre la reindustrialización, que va en el periodo del 2002 al 2015, y el coordinador, el presentador, es el profesor del Instituto 39, Oscar Eldenstein, compañero de SUTEBA Vicente López. Así que no tengo mucho más que agregar, sí, con respecto a la invitación, al flyer que habrán visto, ¿no? Que tiene la presencia ahí del rastrojero, que no es cualquier rastrojero, la imagen que elegimos para ese flyer, sino que es el último que se fabricó, que justamente se dejó de fabricar en la época del gobierno militar, de la dictadura. El satélite, el ARSAT, ¿no? Cuando volvamos, en algún momento, alguien había dicho, pasamos de lanzar satélites a tirar piedras, a lanzar piedras, ¿no? Cuando volvimos a retroceder en un gobierno que en vez de apostar a la industria, volvió a apostar a la timba financiera, el gobierno que nos antecede al actual, y la imagen de los, de, de lo que tiene que ver con las vacunas y con la producción también pensando un poco a futuro y bueno, planteando también un debate de lo que se viene en relación a la industria y a la producción nacional. Así que creo que son tres ejes para tener presentes y que tienen que ver y nos han atravesado en nuestra vida y en nuestra cotidianeidad. No por nada, y cierro con esto, el gobierno neoliberal que nos antecedió desconectó el plan Conectar Igualdad, que no solo implicaba las netbooks que llegaban a los pibes y a las pibas de las escuelas secundarias y comenzaba también a circular en escuelas primarias, sino que también significaba tener un satélite, el tendido de las redes, ¿sí? De todo lo que tenía que ver con la fibra óptica, todo un trabajo que obviamente era un buen negociado para manos privadas, pero que no les convenía que el Estado esté presente en esos ámbitos. Bueno, en esta pandemia que tristemente nos tocó atravesar durante el año pasado con un aislamiento absoluto y necesario, donde las escuelas eh, no tuvieron presencialidad, pero sí supieron los docentes y las docentes seguir manteniendo la continuidad pedagógica, qué elemental que hubiera sido, qué importante hubiera sido poder seguir contando con el plan Conectar Igualdad. Y como decía, no solo eran las computadoras, las netbooks, sino también toda la red, la plataforma Guaira y todo lo que tenía que ver con un desarrollo propio y nacional de software. Todo eso fue desmantelado, incluso creo que el satélite alquilado al grupo Clarín.
Así que bueno, es fundamental y por eso nosotros como un sindicato de educadores y educadoras estamos muy contentos de recibirlos. Marcelo, Mario, gracias por su tiempo y bienvenidos en esta casa virtual hoy, pero antes de comenzar la charla les decía que extendemos la invitación y ojalá podamos hacerla presencial prontamente también con la presentación del libro. Así que muchas gracias y Oscar, te dejo a vos entonces con la coordinación. Bueno, gracias Jorge. Bueno, gracias a Suteba, a mi casa, por albergar esta actividad, esta propuesta. Eh, un poco me repito en lo que decías vos, Jorge, en la bienvenida, para la presentación, porque es importante para nosotros esta actividad y doblemente. Por un lado, en términos de un aporte como material material de síntesis, que es muy importante tenerlo a mano para nuestros docentes, especialmente obviamente a los que trabajamos en el campo de las ciencias sociales, obviamente, pero además para el conjunto, como parte de lo que también en el proyecto educativo nosotros definimos como formación política en el sentido de construcción de ciudadanía también, ¿no? En ese sentido, obviamente. Así que el objetivo era mucho más amplio que el específico para aquellos interesados en el campo específico de las ciencias sociales, ¿no? Eh, mi idea es hacer un pequeño comentario en general sobre el libro y por ahí dejo algunas preguntas, pero las preguntas no son para contestar, son inquietudes. En todo caso, veremos si después de la presentación toman el guante algunos o Marcelo o Mario y hay alguna, o por ahí ya lo tienen pensado e incluso me anticipan en algún punto, ¿no? Es interesante el trabajo, eh, por ahora disponible a través de un PDF y de circulación que pueden acceder libremente, pero digo, es interesante porque plantea 3 siglos de historia de la industria en Argentina. Entonces, como la primera pregunta que yo me hago en torno a estos 3 siglos tiene que ver con, bueno, ¿por qué arrancamos de 1810, ¿no? Una pregunta que en todo caso podría irse o para atrás o para adelante, eh, a- como que tiene que tener algún tipo de especificación de por qué arrancar en 1810. Bueno, claro, es industria argentina, eh, es un punto de inflexión, ¿no? En la historia argentina en términos políticos, ¿no? Digo, es interesante porque abarca periodos largos, cada capítulo abarca periodos largos, esos periodos largos luego, al llegar a los tiempos más recientes, se reducen a momentos muy específicos. O sea, el ciclo de políticas económicas dentro del kirchnerismo y el ciclo de políticas económicas iniciadas en el 2015 y que se extienden un poco más hasta ahora, hasta el COVID, ¿no? Hasta la crisis de la pandemia. Eh, Ahí hay como me parece, una justificación en términos de interés más particular sobre ese campo, ¿no? Porque se reduce un poco el punto de observación. La pregunta que uno se haría es, ¿el 2001, que inicia una nueva etapa, cerró o no cerró en el 2015, ¿no? Que es una pregunta en todo caso para Mario. En todo caso, por ahí vendría la cuestión. Si es si formamos parte de toda una etapa con alguna regresión o no, ¿no? Con algún giro o no. Eh, bueno, digo, dentro de este panorama, lo, lo, la síntesis que desarrolla en cada capítulo me parece como muy útil porque abarca distintas dimensiones. Eso lo explicamos bien, Marcelo, en la presentación. Y esto es una apuesta original del trabajo, ¿no? Uno tiene como trabajos muy específicos de historia económica. A mí me atrapa bastante la historia económica. Supongo que por mi edad, eh, aunque los autores son todos jóvenes, pero digo por mi edad porque
mi formación fue la clásica de la historia, de la nueva historia del EBN y el revisionismo. Entonces salir de ese campo atrapado de la historia política clásica a través de la historia económica fue un salvavidas para empezar en la historia, en la historia argentina, por ejemplo, ¿no? Supongo que otros tendrán otras motivaciones en torno a por qué meterse en ese campo de la historia económica. De hecho, fue como parte central en una época de la historia social, ¿no? Sobre todo en los 80 hasta mediados de los 90, o un poquito antes, ¿sí? Fue el campo que más se nutrió. En ese sentido, lo que observaba, que me llamó mucha atención, porque por ahí no lo sigo el periodo tan atentamente, es el primer capítulo, la falta de muchos trabajos que hay ahí, a diferencia del resto de los capítulos en donde hay mucha innovación y mucha investigación que se está desarrollando, ¿no? Ahí me llamó la atención, no porque ustedes no están haciendo esta investigación, ustedes ponen la síntesis de lo que hay en este momento del conocimiento, pero como muy interesante pensar que el tema que no es el de la industria moderna, pero que es como las actividades, dice, artesanales, sobre todo en el área del río de la Plata, como que parece que no hay mucha atención del campo de estudios de la historia económica sobre todo la que no sea agropecuaria, en ese momento para este mundo, ¿no? Para este mundo podemos decir preindustrial, Marcelo, no sé. Bien. Eh, la, el siguiente desafío, que no es nuevo, pero que de alguna manera lo plantean ahora de vuelta, es como ver, por ejemplo, para nosotros, desde una formación política más clásica, ver el periodo del 30 al 52 como una unidad. Es decir, incluir una parte del primer peronismo en todo ese proceso, ¿no? Eso también es interesante verlo, ¿no? Porque uno está acostumbrado desde Ferrer a verlo de alguna manera así, de Aldo Ferrer, pero últimamente había mucho trabajo más focalizado en periodos de gobierno, en políticas del Estado, etcétera, ¿no? Entonces recuperar ese periodo como comunidad también es bueno en términos de cómo pensar en la enseñanza, por ejemplo, de este momento, ¿no? Eh, y cómo entonces desagregar la historia política de las estructuras económicas, como decíamos en los 80. Eh, ahí, para tu capítulo, la industrialización dirigida por el Estado, por ahí te hago no es una pregunta, sino que me interesa que expliques. Yo lo entiendo, pero me interesa que expliques el tema de Previs después del 55. ¿Por qué? Porque ahí hay como una narrativa que proviene más desde el campo del ensayo, ya originada por un viejo libro de polémica de Jaureche sobre el plan Previs, que ubica en ese momento como un retroceso casi parecido al 2015, digamos, ¿no? Un retroceso en la visión de la Argentina industrial. Y yo creo que planteas ahí como un matiz diferente, ¿no? En términos de cómo veía Previs la Argentina industrial, que me parece que es interesante en este campo, en el campo más de la formación política nuestra, ¿no? Pero si lo querés lo tomás y si no, no. A mí me pareció muy interesante, muy provocador. La verdad que la convocatoria a participar a más gente, incluso con militantes, hoy se hizo más difícil porque, bueno, estamos en plena campaña, todo el mundo desplegándose en mil actividades, pero hubiera sido también muy interesante, como polémico, ¿no? Meterse por ahí también en ese punto. Eh, y por supuesto me interesa mucho pensar en el periodo del crecimiento con inclusión que se desarrolló, bueno, sobre todo a partir del 2003 al 2015 y sus límites y sus problemas, ¿no? Que es casi el tema central de la charla de hoy, ¿no? Y ver un poco cómo seguimos. Eh, así que bueno,
digo de vuelta, me parece como un trabajo que uno puede usar en términos de formación, de obtener información, de trabajo docente, pero también de formación como docentes en general, de una formación política y ciudadana que es indispensable, ¿no? Para todos nosotros. Por eso, de alguna manera, eh, fue la sugerencia de encontrarse y me parece que la idea de Jorge ahora que tira de replicarla tal vez el año que viene con mejores condiciones sanitarias y con menos campaña electoral, eh, eh, pueda ser también muy atractiva para nosotros, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí y, bueno, te cedo la palabra, Marcelo, y, bueno, disculpa si te meto en problemas, pero son las preguntas que tengo por acá. No, al contrario, gracias, gracias Oscar. Realmente, bueno, en principio quiero decir que es un verdadero placer participar de esta actividad y además lo planteo desde mi formación como docente, ¿no? Egresado de un Instituto Nacional de Profesorado de Joaquín B. González, en mi formación de grado, así que, bueno, me parece que es un ámbito espectacular para llevar adelante estas discusiones y creo que además el libro, digamos, ahora vamos a tratar de hablar un poquito de él, como proyecto colectivo está pensado en un tono precisamente de divulgación académica, pensando en la formación académica, pensado para profesores, para docentes, para estudiantes y por supuesto también desde otra perspectiva, y por eso es el vínculo con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, digamos, como material o insumo también para los hacedores de políticas públicas, de políticas industriales, etcétera, ¿no? Y más allá de que también puede ser una obra para los propios actores de estos procesos de transformación, para los propios empresarios, para los trabajadores, etcétera, ¿no? Así que eso como en primer lugar, pero creo, digo, yo había pensado en decir 2 o 3 palabras, pero me siento como tentado a responderte, pero en todo caso lo dejamos después para las preguntas, porque me parece que has dado en la tecla con varias cuestiones que son interesantes para discutir. Bueno, por ahí en todo caso recojo algo. Pero en principio lo que quería plantear es la importancia o la relevancia de la industria o del sector industrial como sector clave de una economía y de una sociedad, ¿no? Como ese motor en general de las transformaciones, motor del desarrollo, motor del crecimiento económico y motor de las transformaciones que se suceden a escala global, ¿no? Más allá de ciertas discusiones que se dieron, creo que lo plantea no creo, no, estoy seguro que lo plantea Matías Culfas en el prólogo del libro, ¿no? Más allá de estas discusiones importantes que se hicieron respecto a el proceso de desindustrialización que sucedió en el mundo en las últimas décadas o del crecimiento del sector terciario, es indudable que la industria conserva un rol, un papel clave, un papel de transformación y que ha logrado, digamos, ser motor de la transformación de la humanidad a partir de lo que se conoce como la revolución industrial, lo que todos conocemos como la revolución industrial, con fuerte peso en el contexto del siglo XIX, el motor a vapor, luego a combustión o a explosión, las transformaciones en la energía, el uso de la electricidad y la difusión de los procesos fabriles, los procesos industriales, ¿no? De forma tal de que ese es un proceso en definitiva ininterrumpido que sigue hasta el día de hoy. Por allí en la introducción yo hablo de lo que se llama actualmente la tercera revolución industrial, pero en realidad se está hablando de la cuarta revolución industrial y así seguimos, ¿no? Es un proceso ininterrumpido que ha provocado transformaciones muy, pero muy significativas para el conjunto de la población y de la humanidad, ¿no? Uno puede ver un desarrollo de la humanidad en términos de crecimiento, en términos de crecimiento poblacional hasta el siglo XIX y luego esta explosión. Con todas las digamos, problemas que también llevan los procesos de industrialización y con todas las advertencias a escala
global respecto a bueno, las cuestiones ambientales, etcétera, que hay que obviamente tener en cuenta, ¿no? Pero es indudable que estas transformaciones se basan en gran medida en el avance de la industria, y en gran medida la industria, la portadora de las transformaciones que se replican en la ciencia y en la tecnología. Es decir, cuando uno mira los desarrollos tecnológicos, fundamentalmente están basados en las actividades industriales. Para no hablar de lo que implica la industria en términos salariales o en términos de generación de empleo, ¿no? Entonces, digo, en una mirada amplia, todos los sectores industriales parecen ser importantes para lograr el crecimiento económico y el desarrollo. Pero así como digo esto, está claro que el proceso de industrialización es un proceso claramente complejo, digamos, ¿no? Que atañe a varias dimensiones, y por eso es que Oscar señalaba que estas dimensiones están en juego precisamente en el libro, ¿no? Es decir, no solo es una acumulación, diría Jorge Schwarzer en su clásico libro sobre la industria en la Argentina, no solo es una acumulación de fábricas, sino que es un proceso de industrialización que atañe a instituciones, a los sectores sociales, etc. Y yo creo que esta perspectiva, más allá de algunas visiones y alguna producción relativamente fragmentaria, faltaba, digo, ¿no? Faltaba esta visión más integral, y en este sentido creo que la obra es un salto cualitativo respecto a la literatura heredada sobre la industria, ¿no? Y en esto, bueno, teníamos, digo, para hacer un breve repaso de esa literatura, teníamos trabajos muy antiguos, de obras de síntesis, ¿no? Oscar señalaba esto, ¿no? Es una obra de síntesis sobre la base de la producción o de fuerte de la producción de nuestro grupo de trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas, que es el Centro de Estudios de Economía, de Historia Económica y Latinoamericana, Argentina y Latinoamericana en la Facultad de Ciencias Económicas. Nosotros tenemos una fuerte presencia en este impulso del campo sobre los estudios de historia industrial. Hemos hecho nuestros propios trabajos, pero digamos, recogimos la investigación que está circulando para llevar adelante esta síntesis. Y en esto, digo, lo que vos marcabas es muy claro, digo, ¿no? La falta de estudios sobre el periodo previo a la dinámica del modelo agroexportador, que quizás ha sido descuidado. A veces cuando se descuidan estos procesos uno dice, bueno, se lo descuidó porque en realidad no era tan importante, ¿no? Pero cuando uno empieza a tirar del hilo, encuentra que hay procesos de transformación bien significativos y que asientan, digamos, a los procesos que se van a dar, o que dan paso a los procesos que se van a dar después, ¿no? Pero decía, bueno, la historiografía no era muy rica sobre el sector industrial, porque en general se miraban los estudios agrarios o el sector agrario dentro de esa visión más general de la historia económica, que como bien decía Oscar también, deviene en gran medida de la historia social, ¿no? La tradición en la Argentina de la historia económica viene de la historia social. Y se había centrado en las actividades agropecuarias. Hay varias hipótesis por qué esto fue así, pero lo cierto es que no había gran cantidad de estudios, y muchos de estos estudios, además, significativo y notable, es que habían sido desarrollados por ingenieros, ¿no? Los primeros interesados en los estudios de la industria y de la historia incluso industrial habían sido ingenieros como Alejandro Bunge, que ya en la década del 20, fines de la década del 20, había escrito una historia de la industria en la Argentina. Con lo cual uno empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que había? Si ya en los 20 estábamos escribiendo una historia de la industria en la Argentina, algo había allí previo a la crisis del 30 que se plantea como un parteaguas respecto al proceso de industrialización en la Argentina. Y luego el famoso trabajo de Dorfman, de Historia de la Industria Argentina, que en realidad fue publicado en el año 70 como una combinación de trabajos previos, pero que llegaban hasta el año 35, había escrito esos trabajos en el año 38, 39, y por lo tanto llegaban hasta la década del 30. Entonces la literatura así de síntesis integral era poco generosa. Luego habría otros trabajos escritos por economistas, ya más en la línea de la CEPAL, en la línea
lo que se difundía, digamos, como estrategia de desarrollo, ¿no? Pensando más en esa lógica, como la importancia de la industria dentro de una estrategia de desarrollo, y se hacían algunos repasos históricos importantes, los trabajos de Katz, los trabajos de Kosakov, para mencionar algunos. Y en realidad hasta mediados de la década del 90, hasta el trabajo que mencionaba de Jorge Schwarzer, la lucha que supimos conseguir, no era un gran tema. Sin embargo, a partir de entonces, y en particular con la crisis económica del año 2001, es como que se reposicionó el tema de la historia industrial y empezaron a aparecer nuevos trabajos que en todo caso requerían ahora sí algún estudio de síntesis, ¿no? Empezaron a aparecer en los últimos años algunos estudios de síntesis. Es decir, la industria se transformó en un tema de historia, digamos, un tema a estudiar. ¿Y por qué? Bueno, precisamente por la crisis, ¿sí?, de esos procesos de industrialización previos en la Argentina y en el espacio latinoamericano, por la pérdida de peso del sector industrial y vinculado a esto por la declinación del crecimiento económico, digamos, sobre todo a partir de mediados de la década del 70 para acá, ¿no? Entonces, esta comprobación de la caída económica de la Argentina insufló nuevos aires para volver a repensar sobre la industria o el peso de la industria o la importancia de la industria, y con ello también las políticas públicas, la intervención estatal, etcétera, ¿no? Y entonces, se fue desarrollando una literatura importante sobre los temas industriales que se acompañó con una nueva, digamos, visión, una nueva interpretación y un nuevo posicionamiento respecto al papel de la industria durante los años de la experiencia kirchnerista. Y bueno, al menos claramente hasta el cambio de gobierno, ¿no? Y con esto, digamos, avanzo un poquito en responderte esta idea de los cortes, porque es muy interesante lo que vos planteás. En realidad, justificar 1810 no se justifica casi solo cuando uno habla de la industria argentina, pero a nivel estructural, digo, si uno tuviera que pensar en los cortes vinculados a la dinámica de la propia industria, bueno, en 1810 no parece suceder mucho, ¿no? Y uno tendría que rastrear, como decís, de antes de qué pasaba con las actividades productivas durante la etapa colonial y cómo, en todo caso, las transformaciones políticas que se dan a partir de 1810 y las décadas siguientes van a impactar sobre esa estructura productiva. Pero bueno, ahí es un corte, digamos, político de inicio, ¿no? En todo caso. También se puede discutir el corte de 1870. Lo otro, digamos, sigue una lógica vinculada a las otras etapas, sigue una lógica vinculada a estas transformaciones, mirando más el sector industrial, y dentro de ello, claramente, el peronismo no es una unidad en términos de la evolución del sector industrial. Puede serlo más, en todo caso, desde el punto de vista de las políticas industriales, pero relativamente. Y esto es también, en definitiva, válido para el proceso que se abre a partir del 2002, 2003, ¿no? Ahí, bueno, Mario va a hablar de esto, pero digamos, el corte en el 2016 es un corte, otra vez, que repone, digamos, de algún modo la dimensión política, si bien el proceso de industrialización allí es muy fuerte y puede justificarlo, ¿no? Pero como vos decías, el foco es ya mucho más chiquito y tiene que ver con el cierre del libro, que ya no tiene esta pretensión más histórica, digamos, de largo plazo, sino más de incidir en el contexto actual y en el debate actual sobre las estrategias de desarrollo y pensar a la importancia de la industria para una estrategia de desarrollo a futuro, digo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es un poco el recorrido del libro y un poco lo que quería plantear. Como señalaba Oscar, se recorren distintas etapas, cada una de esas etapas son capítulos independientes y estos capítulos están escritos por distintos autores. Y estos autores son en parte investigadores del centro y en parte especialistas que se han convocado especialmente, pero la idea es tener un enfoque, como dice el subtítulo del libro, multidisciplinar,
dada la complejidad precisamente de este proceso o el foco, digamos, que ponemos en este proceso complejo que es la industrialización. Así que en él participan historiadores, participan sociólogos, participan economistas, digamos, egresados en ciencias políticas, etcétera, ¿no? Es decir, todos especializados en temas industriales, pero digamos que aportan desde estas distintas disciplinas, y creo que eso le da una gran riqueza al trabajo, ¿no? Finalmente, lo que quería marcar, que además de estas etapas que están desarrolladas en estos capítulos, hay 2 capítulos extras que me parece que también son un plus respecto a la literatura heredada, a lo que sabíamos en relación al tema industrial. Uno, digamos, que está vinculado a la cuestión institucional, es decir, cómo se fueron desarrollando instituciones, ¿no?, en el largo plazo para fomentar o para promover las actividades industriales, y cómo eso fue evolucionando dentro de la lógica institucional tan compleja, digamos, con sus avatares de la Argentina, ¿no? Entonces se miran, me parece bastante original porque no hay, digamos, algo así de largo plazo, aquellas instituciones que estaban vinculadas al impulso del sector industrial. No tiene que ver con los diseños institucionales, con la planificación, los órganos estatales vinculados a la industria. Y el último capítulo es un análisis de largo plazo y una reconstrucción de las estadísticas en relación al sector industrial, distintos tipos de estadísticas, la participación de la industria sobre el total del producto, comparaciones a nivel internacional, Producto Bruto Geográfico, etcétera, también tratando de rastrear desde lo más atrás que se podía, digamos, para tener una serie unificada que es muy importante para el trabajo de investigación y para los análisis en general, ¿no? Entonces el libro tiene este plus, como decía antes, que queda reflejado en determinados gráficos que van sucediéndose a lo largo de los capítulos, y también algunas fotos que acompañan, que siempre vienen bien para ubicarnos en determinados procesos históricos, ¿no? Así que básicamente por ahora es eso, y me queda pendiente después, pero porque me va a generar cierto desarrollo en la pregunta sobre Prebisch. Ahí está, también lo veo conectado Juan Nodicio, que escribió conmigo el capítulo y que está escribiendo además, o ha escrito un capítulo sobre Prebisch, así que también se puede sumar al debate. Pero es realmente muy interesante esa polémica, o abrir esa polémica en todo caso, en una dinámica política. Gracias. Bueno, gracias, Marcelo. Le doy la palabra a Mario. Me parece que yo había planteado no había planteado una pregunta, había puesto como el tema, pero sí hay una cuestión que por ahí me puede resultar interesante. Me iría un poquitito más para atrás, pero es un poco este tema que ustedes plantean, por ahí no vos, Mario, pero en la obra en general, acerca del 75, de 1975, si esto es una crisis o no. Si es el agotamiento, mejor dicho, de un modelo de crecimiento industrial o no. Porque la verdad que en la literatura es muy usual, la literatura histórica es muy usual tirar directamente como agotamiento sin ninguna justificación demasiado grande, alguna cita y nada más. Y me parece que este libro plantea bien cuál es la dimensión de la discusión, ¿no? Y que es un punto de partida muy importante para el periodo reciente, ¿no? Así que te dejo la palabra y no sé si te tiré un problema tampoco, pero no sé cuál es la respuesta que tú haces, pero me parece interesante. En todo caso, Bueno, algo de eso voy a hablar, así que vamos a revisarlo. Bueno, gracias Jorge y Oscar. Buenas tardes. Les agradezco a ustedes la invitación a participar de este evento de SUTEBA. Para mí, aparte, es un gusto extra porque yo soy de Vicente López, o sea, mucho mejor. Y bueno, obviamente también le agradezco a Marcelo, no solo por digamos, la posibilidad de estar en este libro también, sino también por invitarme a este evento. Bueno, como mencionó Marcelo, bueno, yo he trabajado en este libro el capítulo de la industria en el periodo 2002-2015, un artículo
capítulo que hemos escrito con Federico Guibaudo, que hoy Federico, bueno, me va a estar asesorando tecnológicamente. Tenemos una presentación, ¿sí? Que lo vamos a revisar, ¿sí? Bueno, tiene muchos gráficos, como no podía hacer de otra manera desde un economista, pero bueno, pueden hacerme preguntas, no hay ningún problema, marcarme los tiempos si me excedo, y comenzamos con eso. Fede, ¿tenés ahí la presentación? Dale, ahí comparto. Bueno, me imagino que pueden ver. Sí, ya se está viendo, Mario. Bien. Bueno, ya la primera diapositiva es un gráfico, pero ¿por qué arranco con este gráfico de la paridad cambiaria, ¿no? Del tipo de cambio? Porque la evolución del tipo de cambio va a ser este hilo conductor para esta etapa que comienza con la ruptura del régimen de convertibilidad, del régimen cambiario y monetario del 1 a 1, ¿sí? Que se había instrumentado en 2001, ¿sí? Había dado una suerte de crecimiento con un montón de deficiencias de lo estructural, ¿no? Con procesos de extranjerización para la industria, de primarización, un enorme endeudamiento, aumento de la desocupación, y bueno, que va a llevar un agotamiento allá recién a mediados del año 98 y entrar en un proceso de crisis cada vez mayor que hace eclosión en los episodios de diciembre de 2001 y ya tenemos el año de 2002 que todos recordamos, ¿no? Y el año 2002 comienza, bueno, ya como ustedes saben, en los primeros días de enero de 2002, un aumento, digamos, el fin de la ley del régimen de convertibilidad y un aumento superlativo del tipo de cambio nominal, ¿sí? Un shock devaluatorio, una mega devaluación, pasando de un dólar a casi 4 pesos por un dólar por unos meses. Ahí tenemos la serie azul, esta trayectoria que en este gráfico va de 2001 hasta el año 2015, que es todo el periodo completo que vamos a analizar. La serie azul es la evolución del tipo de cambio nominal. Y más importante, me parece, para ver es la evolución del tipo de cambio real. O sea, la serie roja es la que está deflactada por el nivel de precios, ¿sí? Lo que me va a marcar la competitividad de la economía y particularmente la competitividad de la industria, ¿sí? Obviamente, cuanto mayor ha sido el tipo de cambio real, mayor oxigenación le ha dado a la industria. Este shock devaluatorio era solicitado por una gran parte del capital local, ¿sí? Esa burguesía nacional que a fines de los 90 se había dividido entre aquellos que solicitaban este cambio de régimen macroeconómico y otros que querían una dolarización, ¿sí? Una mayor apuesta por ese régimen del 1 a 1, ¿no? Y la pulsada fue ganado por la primera fracción, ¿no? Entonces, justamente la industria va a tener mejores desenvolvimiento en los primeros años con un mayor tipo de cambio real y después ese tipo de cambio real se va a ir reduciendo con el tiempo. Va a haber una serie de devaluaciones en momentos particulares, pero se va a ir reduciendo y acercando a ese nivel de competitividad-precio de fines del 2001. Bueno, en la siguiente diapositiva, bueno, acá tenemos las trayectorias. Comienzo con una visión de la economía en general, ¿sí? La serie azul es la evolución del PBI, ¿sí? Del Producto Bruto Interno, es decir, de toda la economía, que, bueno, tiene su depresión que comienza en el 98. En el año 98 la tengo como referencia, además de una diapositiva, porque es el pico económico de la convertibilidad. Entra en crisis en los años siguientes y tenemos la enorme depresión del año 2002, ¿no? A partir de allí comienza la recuperación, una recuperación muy fuerte, ¿sí? Que ya se empieza a percibir en los últimos meses de 2003, ¿sí? Y de allí continuará por varios años hasta el año 2009, ¿sí? Por el efecto de la crisis internacional.
Después se recupera año 2010, 2011 y después comienza un periodo ya de estancamiento relativo, ¿sí? Con el desafío de crecer en los años pares, que son los años que no hay elecciones. La evolución económica ya no es la misma en los últimos años, sobre todo en la segunda presidencia de Cristina Fernández, ¿no? Y después están las otras variables que componen la demanda agregada, ¿no? Bueno, con sus distintos picos. Lo que sí podemos ver que el PBI, el mayor nivel de la economía se alcanza en el año 2015. Esto es para la economía en general, ¿sí? Después, para el consumo privado es el año 2013, el pico. Para el gasto público es en el año 2015 y para el año 2011 tenemos el pico de la inversión, ¿sí? Podemos ver la diapositiva siguiente, donde acá tenemos, y ya podemos hacer comparaciones odiosas, donde, bueno, acá podemos ver la tasa de crecimiento anual, ¿sí? de estos periodos, ¿sí? Tenemos el primer periodo que estamos analizando, que es el de 2002-2015. Acá estamos dando incluso la chapa de que estamos dando adentro del año 2002, que es un año con mucha caída, o sea, si consideramos el periodo 2003-2015 nos va a dar valores incluso mayores, pero bueno, comparamos la etapa 2002-2015 con la de 2016-2019, que es la del gobierno macrista, y después tenemos solo un año, y justamente es el año el primer año de Alberto Fernández, que es incluso el año de la pandemia, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es las tasas el PBI durante el periodo 2002-2015 ha crecido una tasa del 3% anual, 3,3 nos da ahí, ¿sí? En promedio, ¿sí? Las importaciones nos dan una tasa de crecimiento mayor, o sea que por este lado no se validaría mucho la tesis de que ha sido todo un periodo de una economía cerrada, ¿sí? Habría que descomponer la etapa en el largo plazo. Consumo privado, 4%. La inversión, acá también, digamos, fue un periodo de un crecimiento muy importante de la inversión, también esto aquí desmitificando. Gasto público, 2,2%, o sea, una tasa menor, y las exportaciones al 2%. Cuando comparamos con la columna de al lado, bueno, acá podemos ver los resultados de la política pública, ¿no? O, digamos, de los pilares insustentables de esa economía del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? El PBI, el resultado ha sido entre puntas, cayendo 1% por año, ¿sí? Las importaciones incluso cayendo, esto me sorprendió el dato, acá también tenemos el año de 2017 donde se importó un montón, pero después por la fuerte crisis económica las importaciones caen y eso te hace tirar el valor para abajo, ¿no? De todo el periodo. Consumo cayendo, inversión cayendo también, muy fuerte caída de la inversión. Esto todo en valores constantes, ¿sí? O sea, acá no hay efectos que contaminen por el lado de la inflación. Caída del gasto público, y lo que sí, las exportaciones sí tuvieron mejor desenvolvimiento respecto a la etapa kirchnerista y la de 2002 de Duhalde. Y bueno, sí es verdad que en el año 2020, con este solo año, los resultados los valores son pero muy malos, en un contexto a nivel mundial, ¿sí? Pero tuvimos el año pasado una caída de la economía del 10%, ¿sí? Con efectos mucho más nocivos para el consumo, para la inversión y para las exportaciones en un mercado internacional totalmente detenido, ¿no? Bueno, la siguiente, a ver. Bueno, acá ya nos metemos con la actividad industrial, con el Producto Bruto Industrial de la Argentina en pesos constantes, o sea, digamos, no hay efectos de la inflación, o sea, podemos ver bien la serie en términos de cantidad de lo que se produce. Y bueno, la primera parte es esa caída, ¿sí? Esa caída durante los últimos años de la convertibilidad, ¿sí? Acá tenemos base 100 el año 2001, no el año 2002, el año 2001, ¿sí? Para hacer la comparación. Y lo que vemos es lo que les decía, ahora más reforzado para la actividad industrial que para la economía en general, un crecimiento muy fuerte de la actividad industrial en el periodo 2003-2008, después el shock de la crisis internacional, una vuelta del crecimiento en 2010-2011, y es en el año 2011 donde la actividad industrial alcanza su pico, ¿no? Cuando la economía lo alcanzó en el año 2015, la actividad industrial lo alcanzó en el año 2011. A partir de allí comienza una tendencia a la caída, ¿sí? Y es una tendencia a la caída
que continúa hasta nuestros días, ¿no? Cuando comparamos el pico del año 2011, ¿sí? En el año 2011 tenemos, respecto al pico del año 98, para aquellos que dicen que, bueno, por ejemplo, yo una vez a Milei, por ejemplo, le escuché decir que estamos en el mismo punto, es una locura decir eso. En el año 2011 la actividad industrial tenía casi 40% más de lo que se producía en el año 1998. Si comparamos el año 2015, que es un año, bueno, ya cayó la actividad industrial, pero sigue siendo cercano al 30% respecto al pico de 1998 en 2015. ¿Sí? Es cierto que la caída comienza en años previos, pero aún los valores eran bastante buenos respecto al pasado. De allí más, bueno, durante el macrismo pueden ver la caída que continúa y que se profundizaría un poco más en el año 2020. En el año 2020, entonces, la actividad industrial está a valores semejantes a los de ese pico del año 1998. Bueno, a ver, la siguiente. Bueno, acá tenemos las tasas de variación, esto lo podemos, lo decimos rápido, pero bueno, fíjense que en el año 2002 la caída de la actividad industrial fue del 11%, con caídas muy fuertes en los años previos, 99, 2000, 2001. Después, claramente aquí se ve la etapa de mayor brillo de la actividad industrial fue, digamos, en el periodo 2003 y 2007, una caída muy fuerte de la actividad industrial por efecto de la crisis internacional. La recuperación en los años siguientes, y después comienza eso que les decía antes, ¿no? En años pares, una caída de la actividad industrial, en años impares, un crecimiento, ¿no? Pero la tendencia ya es contractiva, el pico se alcanza en 2011. Bien. En la siguiente diapositiva vemos un indicador. Bueno, acá tenemos las tasas año-mes versus mes, donde ahí podemos ver mejor la profundización de la crisis de fines de los 90 y la recuperación en los años 2000. En la siguiente diapositiva, que es la del Producto Bruto Industrial per cápita, sí que es un mejor indicador para ver el termómetro de la actividad industrial, o sea, es la actividad industrial, el producto en general, deflactado por la cantidad de habitantes. Bueno, acá la serie acá sí me puse en modo historiador y me fui bien atrás, hasta 1955, ¿sí? Para ver comparación. La parte celeste, bueno, es esto de la recuperación de la etapa kirchnerista, ¿sí? Donde acá de vuelta, si comparamos el PBI per cápita del pico del año 98 con el del 2011, estamos hablando de un crecimiento de producción industrial por persona, ¿sí? Como un símil por trabajador, de un aumento del 20%. Es un aumento enorme, enorme, del Producto Bruto Industrial per cápita. Tendencia que cae, ¿sí? En los años siguientes, muy, pero muy fuerte. Entonces, ¿qué vemos lamentablemente al presente? Que estamos a valores, y la verdad que es sorprendente, yo sé que es transitorio, digamos, el contexto de la pandemia es algo totalmente particular, un cisne negro, pero el año pasado estamos a valores de PBI industrial, de actividad industrial deflactado por población a niveles similares a los que teníamos a mediados de la década del 60, incluso antes de esa etapa gloriosa de la ISI, ¿no? La etapa dorada de la industrialización sustitutiva, ¿no? Bueno, en el medio tenemos toda la desindustrialización de la que charlábamos un poco antes, que se comienza digamos, en realidad comienza con esa crisis macroeconómica del Rodrigazo en el 75 y después se profundiza con los militares, también con los problemas transitados por Alfonsín, ¿sí? Digamos, se tiene que recuperar toda esa pérdida, ¿no? Bueno, acá en la siguiente diapositiva hacemos una comparación con lo que sucede en el resto del mundo para ver cómo nos va a la industria argentina. Comenzamos por una comparación con América Latina. Y aquí lo que vemos que, de vuelta en este periodo que estamos viendo, la participación de la industria argentina en el total latinoamericano pasó del 7% en
mayor pozo de la crisis de comienzos del siglo XXI, hasta el 14%. O sea que se duplica la participación de la actividad industrial. No obstante, no se recupera lo perdido previamente, ¿sí? Pero es un periodo donde la industria gana participación. Lo que estamos diciendo es que está creciendo más que el resto de la industria de la región de América Latina. Ahora, comparándolo, bueno, esto es otra comparación con otros países latinoamericanos, esto en términos del PBI industrial per cápita. Acá vemos que de vuelta que la Argentina tiene el PBI industrial per cápita para el año 2015, esta segunda, ¿sí? por debajo de Uruguay, pero la Argentina es la que tiene un mejor desenvolvimiento, bueno, es la que tiene un mejor desenvolvimiento, pero tiene un desenvolvimiento muy bueno respecto a lo que estaba transitando en el año 2002, ¿sí? Logra superar a Brasil, a México, a Venezuela, ¿sí? O sea que el desenvolvimiento también es muy bueno en términos de PIB industrial per cápita. Bueno, en la siguiente diapositiva ya la comparación la hacemos respecto a economías más desarrolladas, ¿sí? Y comparamos la brecha entre PBI per cápita. Y acá lo que podemos ver que elegí países en particular, pero Argentina va cerrando, obviamente está por debajo en términos de PBI per cápita, pero cierra un poco la brecha con países como Estados Unidos, Alemania, Noruega, ¿sí? En el sentido de que su industria crece más rápido que la de estos países, ¿sí? No obstante ello, se va a alejar y mucho, sobre todo en estos países gigantes nuevos, en términos económicos, por así decirlo, como son China e India, un país como el sudeste asiático como Corea del Sur, y también con Brasil, ¿no? Por más que Brasil tiene una crisis muy fuerte en los últimos años de esta etapa, ¿no? Pero respecto a estos últimos países, digamos estos nuevos grandes países, la Argentina se aleja, pero se logra acercar un poquito a países como Estados Unidos o países de Europa Occidental. Bueno, acá vemos este fenómeno, que es el tema de la desindustrialización, que en sí hay que decir que es como fenómeno se da a nivel internacional, ¿sí? O sea, incluso hasta países como China sufren la desindustrialización. Cuando hablamos de desindustrialización en forma bruta, estamos viendo el cociente entre el valor agregado de la industria respecto al del total de la economía, y a nivel internacional el fenómeno es que va perdiendo participación, teniendo un mayor dinamismo el sector servicios, ¿no? Por eso se habla de la servitización de la economía. Ahora, obviamente la desindustrialización es una etapa que de vuelta comienza a mediados de los 70 y se profundiza muchísimo en la década del 90. El shock de la devaluación produce una recuperación de la industria respecto al resto de la actividad económica, pero esto depende, cómo lo veamos, depende que muchos no nos pusimos de acuerdo cuando escribíamos el libro respecto de qué variable tomar, ¿sí? En términos de a valores corrientes, o sea, considerando los precios, la industria reduce su participación, o sea, continúa incluso durante este periodo de la etapa kirchnerista, 2002 más kirchnerismo, continúa reduciéndose su participación en términos de valor, pero en términos de cantidades, digamos, valores constantes, hay que decir que en esta etapa como que logra mantener entre puntas la misma participación, ¿no? Hay un aumento en los primeros años, de vuelta por el shock cambiario, pero después se va contrayendo de a poco, ¿no? En el macrismo, la desindustrialización continúa en términos constantes, ¿no? Pero, o sea, estamos hablando de una industria que si a mediados de los 70 tenía una participación en la actividad económica por encima del 25%, ahora estamos hablando de una participación en torno al 15%, ¿no? Ahora, de vuelta, esto es un fenómeno que se da en los diferentes países. Ahora, el tema es cómo se hace esa desindustrialización, si es destruyendo tejido productivo o es simplemente porque hay sectores que crecen más que otros, si se producen cambios en su interior de los sectores productivos en términos de innovación. Bueno, hay que meterse adentro, no alcanza solo con ver este gráfico, ¿no? Por ejemplo, esta Argentina, hoy estaba viendo un
otro gráfico y la Argentina tiene una participación industrial más importante que la de Estados Unidos, pero bueno, eso en sí no me dice nada si no veo adentro, ¿no? Bueno, acá vemos que la industria argentina perdió una participación del 2% en este periodo del 2002-2015, ¿sí? Porque básicamente no es porque el sector no creció, ¿sí? Hay una reindustrialización en términos de crecimiento, pero es porque hay sectores que crecen más, ¿no? Y sobre todo el sector comercio, ¿no? Se dio la particularidad que en el año 2015 el sector comercio supera a la actividad industrial como el sector más importante de la economía, ¿no? Eso se puede ver en el gráfico de abajo a la izquierda. En la derecha se puede ver también que esto se da cuando observamos el consumo de energía eléctrica, también un menor consumo de energía eléctrica en términos de participación por parte de la actividad industrial. Bien. Acá ya comenzamos a ver el tema del empleo, ¿sí? Vamos más allá de la actividad en sí misma. Y vemos que en términos del empleo, el empleo acompaña, esto es el empleo industrial privado registrado, formal, acompaña a la evolución de la actividad industrial, pero tiene la particularidad que tiene una menor sensibilidad a los shocks económicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, con la crisis de 2009, el empleo no se ve tan resentido, ¿sí? Como la actividad productiva, ¿no? Esto es mejor para los trabajadores, ¿no? Acá la serie tiene una base 100 en 1998 y si vemos el final de la película, vemos que la verdad que el empleo industrial privado registrado termina bastante similar, tiene un desenvolvimiento bastante similar a la de la actividad productiva en sí, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? En torno al 30% de empleo industrial o PBI industrial superior al pico de 1998, ¿no? O sea, el empleo industrial acompaña e incluso logra mantenerse ante momentos de turbulencia, ¿no? Fíjense que en los primeros años de la recuperación es muy similar la trayectoria, ¿sí? Su dinamismo. Bueno, acá de vuelta me voy un poco más atrás en el tiempo. Este gráfico fue elaborado por Patricia Laría, ¿sí? Que es una investigadora de la Universidad de Río Negro. Ve lo mismo que yo les comentaba antes de esa recuperación del empleo industrial, ¿sí? En la etapa kirchnerista, pero si comparamos con años más atrás, sobre todo lo de la etapa del pico de la ICI, estamos todavía en una montaña que está bastante abajo, ¿sí? A la que, en términos de cantidad de trabajadores industriales respecto a la que se veía a mediados de la década del 70, ¿no? Fíjense, ¿no? Toda la etapa desde el 40 al 75, toda la etapa de la ICI liviana y después pesada, de cada vez mayor crecimiento de la ocupación industrial, resentida en ciertos momentos por crisis de stop and go, después llega el pico en el año justamente 1975. Este pico se da en muchas series, ¿no? Es, digamos, el quiebre es esa que desde mi punto de vista es una crisis macroeconómica que es aprovechada luego por la dictadura para hacer cambios estructurales, ¿sí? Regresivos, ¿no? Después el empleo se reduce más allá del año de mediados del primer lustro de 2010, ¿no? Bueno, acá en cuanto a la formalización del empleo industrial, otro punto positivo de este periodo es que tiene un mejor desenvolvimiento el empleo formal, ¿sí? Digamos, si comparamos 2001 con el año 2013, estos cálculos fueron realizados por Daniel Steingar, Juan Santarcángelo y Fernando Porta. Vemos que el empleo registrado aumenta muy poquito en participación, pero aumenta, ¿sí? Del 68 al 71% entre 2001 y 2013. Y el empleo no registrado, el empleo formal, decrece, ¿no? Pero, digamos, seguimos en 7 versus 3, ¿no? De 7 trabajadores de la industria, 7 están formalizados, 3 no. Digamos, el cambio es positivo, pero es bastante pequeño, ¿no? En términos de participación, ¿no? Ahí abajo tenemos las trayectorias de los puestos de trabajo asalariados registrados y no registrados en la industria manufacturera, ¿no? De vuelta, acompañando la evolución económica, ¿no? Unas trayectorias bastante similares
sobre todo la del empleo registrado, ¿sí? Una trayectoria bastante similar a la actividad industrial, a la de la economía, no tanto la del empleo no formal, ¿sí? La del empleo no registrado, ¿no? Que llega a un techo, pero ese crecimiento sí continúa en el empleo formal, ¿no? Bueno, a ver, acá poder adquisitivo, ¿sí? Ya pasamos de la ocupación, pasamos al ingreso. Esto es para la economía en general. Esta serie tiene la particularidad, hay diferentes series de salarios reales. Aquí tomé una calculada por, se van a reír un poco, pero por Sturzenegger, la realizó Sturzenegger con otro investigador, Mosqueira. Y la verdad que el tipo la calcula y, si me lo dice él, podemos ver que el pico del poder adquisitivo, él lo calculó con deflactores de inflación que no son los del INDEC, usó índices de precios de provincias, ¿sí? la del Congreso, bueno, y nos da que el poder adquisitivo, él toma el periodo 1980, ¿no? De 1980 para acá, o sea, estamos desde Martínez de Oz hasta fines de la presidencia de Mauricio Macri. El pico se da en diciembre de 2011, ¿no? En diciembre de 2011 se da el pico en poder adquisitivo, esto es para la economía en general. De allí en más comienza una tendencia a la degradación del poder adquisitivo, ¿sí? Del salario, ¿no? Ese menos 18% es lo que pierde el poder adquisitivo durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Si comparamos ese pico de 2011, de diciembre de 2011, que bueno, justamente es cuando termina el primer mandato de Cristina Fernández, ese poder adquisitivo es más del 55% respecto a el fin de la dictadura, 21% mejor al mejor momento del 1 a 1, 64% mejor al peor momento de la crisis de 2002, ¿sí? Y también, obviamente, 34% por encima de diciembre de 2019, ¿no? También hay trabajos, por ejemplo, realizados por Fiorito, ¿sí? Donde ve que durante el gobierno, digamos, desde la crisis de 2002 hasta 2015, la participación de la masa salarial en el total de la economía pasa de 1/3 a superar el 50%, ¿sí? Se aproxima al 55% para el año 2015, siendo ya mayor al 50% en el año 2012, ¿no? Esto para la economía. Respecto a la industria, bueno, es una tendencia, obviamente, de crecimiento del poder adquisitivo muy fuerte durante la etapa que estamos analizando, ¿sí? El pico del salario real industrial, ¿sí? Se da nuevamente en el año 1974, ¿sí? Es ese pico que no se logra alcanzar, nos aproximamos en el año, creo que es el año 2013, donde nos aproximamos, pero no lo alcanzamos, ¿sí? El pico de 1974, que es un pico también bastante similar al del año 1984, ¿no? Que es el previo al Plan Austral, ¿no? Pero bueno, después decae, ¿no? Estas son tres series. Una es el poder adquisitivo en pesos constantes. Después las otras dos son en términos de dólares, ¿sí? Una a dólares oficiales, donde también se repite el pico en el año 2013. Fíjense, es la serie celeste con triangulitos. Bueno, esa es, digamos, también un crecimiento muy fuerte en dólares oficiales. En cambio, en dólar paralelo o en dólar del mercado libre, el pico se da en el año 2017, pero después cae el año 2018. Esta serie va a estar en 2018, la verdad no lo calculé para el 2019-20. Obviamente contractiva, pero mal, pero en el año 2018 ya tenemos un nivel menor a los mejor momento del kirchnerismo, ¿no? Bueno, acá hay un poco más sobre el salario real, donde el salario real muestra una mejor evolución que el PBI industrial per cápita, que el salario real de la industria muestra una mejor trayectoria al del promedio de la economía. El gráfico de abajo, digamos, está inspirado en cálculos que hace Martín Shor, ¿sí? Cuando compara
digamos, las ganancias entre el capital versus los salarios, ¿sí? Y lo que se usa, aquí he utilizado la encuesta industrial mensual, que va hasta el año 2014, hay información, y se ve que, bueno, con el shock de la devaluación, digamos, hay una ganancia del capital, digamos, que está medida por un mejor desenvolvimiento de la productividad versus el salario. Los años 2002-2003, a partir de esos años comienza a ganar participación, digamos, comienza a tener mayor dinamismo el salario real que la productividad, pero esta etapa termina hacia 2007 y de allí en más de vuelta se empieza a afectar en términos de ganancias del capital el salario, ¿no? En este gráfico también se puede ver la productividad, ¿no? La productividad también presenta una trayectoria, esto es producto sobre trabajadores, también una trayectoria creciente a lo largo del periodo. Bien, bueno, acá no entrar en pánico ante este diapositiva, por eso lo marqué. Acá es, bueno, cómo se reparten los distintos sectores, ¿no? Los distintos sectores productivos, ¿no? El desenvolvimiento que han tenido, ¿no? Acá están ordenados por el primer cuadro del sector más importante, que es el de la industria de alimentos y bebidas. Y acá, bueno, se sostiene esa tesis que ya ha dicho Martín Short, que es, hay una continúa el proceso de primarización de la actividad industrial. ¿En qué sentido? De que la industria, entre el año 2004 y 2015, o tomamos el 2004 porque es cuando hay un cambio en el año base, bueno, hay un aumento de la participación en la industria del 5% del sector de alimentos y bebidas, ¿no? Hay 4 sectores que son más del 50% de la actividad industrial, que son alimentos y bebidas, con el 30% aproximadamente. Después viene la industria química, después la industria de metales comunes, ahí tenemos el acero, el aluminio, y después tenemos la metalmecánica, ¿no? Bueno, después la industria química y la industria de metales comunes tienen una menor participación, ¿sí? No fue un gran periodo para la industria de metales comunes, en cambio la maquinaria gana un 1%, ¿no? Pero bueno, acá lo que se puede ver de primera, la primera conclusión que surge es esto de la primarización de la actividad industrial, que continúa, que ya venía de los años 90, ¿no? Después acá abajo tenemos las actividades que mejor les ha ido en términos de dinámica del crecimiento, donde ahí tenemos la industria automotriz, ¿sí? La metalmecánica, la industria textil, la industria del caucho, ¿sí? En cambio, a los peores sectores con un menor desenvolvimiento respecto al año 2001, o sea que crecen por debajo de la media, ahí tenemos la refinación del petróleo, la industria tabacalera, la industria metálica básica, la industria de papel y cartón, ¿sí? Perdón, Mario. Sí. No sé si mi cartelito. No, decime. Ah, bueno. No. Diría como que vayamos cerrando esta etapa. Ah, está bien. Bueno. Tomate el tiempo. Tomate el tiempo que necesites para cerrar. Dale. Vayamos pensando por ahí. Sí, dale. Bueno, respecto a comercio exterior, bueno, hay un buen desenvolvimiento del comercio exterior en estos años, ¿sí? Donde hay una gran participación de las manufacturas de origen industrial, sobre todo en el año 2011 se llega al pico. O sea, después, lo que termina pasando con el comercio exterior de la industria es que en los últimos años hay una caída en términos de la apertura que había tenido. Si hay un cierre de la economía, tanto en las expo como en las importaciones, ¿no? Con las importaciones va a pasar lo mismo, hay una contracción de las importaciones en el PBI. Ese desenvolvimiento que conjuga las exportaciones con las importaciones va a provocar que en los últimos años de la etapa del kirchnerismo se agrave la situación del saldo externo, ¿sí? Y vamos a tener el déficit de la industria, ¿sí? O sea que estamos importando más de lo que exportamos, ¿no? Y eso tiene efectos sobre todo en la pérdida de reservas, ¿sí? En la pérdida de divisas de la economía. O sea, estamos ante la restricción externa, ¿sí? Y la restricción externa nos pone un límite
a la dinámica de crecimiento, ¿sí? Esto es muy similar a lo que pasaba en los años 50, 60, ¿no? En los últimos años, entonces, se agrava la brecha externa, ¿sí? Y también conjugado con un proceso de fuga de capitales. A esto lo voy a pasar. Acá, en el cuadro, en el gráfico de la competencia entre capital extranjero y capital nacional, también es una etapa donde no se puede revertir el fenómeno de la extranjerización. No obstante, sí, en los últimos años hay una mayor participación del capital nacional frente a la extranjerización. Obviamente no es la etapa previa de los 90, donde las tendencias son más fuertes, pero no se consigue el éxito, digamos, la participación del capital extranjero en la industria es más importante. Bueno, de vuelta, acá tenemos un gráfico donde están las principales, un cuadro donde tenemos las principales, esa es la siguiente diapositiva, Federico, donde tenemos las principales participaciones de las empresas. Después acá tenemos lo que pueden ver, es hay un gráfico que pasó ahí, que también otro fenómeno de esta etapa es que hay una mayor concentración. No solo hay una mayor extranjerización de la industria, sino que también hay una mayor concentración. Bueno, respecto al tema que sigue, que es el tema del género, de la industria y del género, dos cosas que puedo decir es que no hay una mayor participación de la mujer en la actividad industrial, lo que sí hay un cierre importante de la brecha de género en los salarios. Esto sí vale resaltarlo. Respecto a los actores que han participado en este periodo con fuerte significación, bueno, depende en qué etapa estamos dentro del 2002-2015. En un primer momento tenemos un bloque heterogéneo donde está la Unión Industrial, CAME, APIME, ¿sí? Ciertas cámaras de industrias particulares como el del textil Proteger, de la metalurgia de DIMRA, eso por el lado empresario. Por el lado del movimiento de los trabajadores, la CGT, la CTA. También tenemos el fenómeno de las empresas recuperadas, el movimiento piquetero, ¿sí? Las organizaciones sociales, todas van a conjugar y entroncarse y apoyar el proyecto político en los primeros años. Sin duda, el quiebre se va a dar cuando lleguemos a la crisis del campo en 2008, en marzo de 2008, ahí donde se produce un quiebre en el apoyo al proyecto político, ¿sí? Donde ahí toma mayor fuerza la oposición y toma mayor fuerza ideas liberales, ¿sí? Donde el sector empresarial ya muchos sostienen estas ideas de que se siente una economía cerrada, ¿sí? Totalmente intervenida, y obviamente la sociedad rural, aún fuera de la industria, encabeza este movimiento, ¿no? Entonces eso va, digamos, esa consolidación de los primeros años se va a agrietar, digamos, y se va a vulnerar el apoyo, ¿no? En términos de política industrial, bueno, también hay como grandes etapas. En una primera, más allá de las presidencias, en la etapa dual de Kirchner, resaltamos un tipo de cambio depreciado que va a dar oxigenación a la industria con instrumentos de mecanismos horizontales, ¿sí? Sectoriales, también impulso financiero. Va a ser muy importante la política macroeconómica, sobre todo de apoyo a la demanda, ¿sí? La política fiscal, la política monetaria, la política de ingreso, la administración de precios, ¿sí? Después, principalmente en las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, donde, bueno, el contexto económico también es distinto, va a haber un mayor peso del Estado empresario, ¿sí? Donde se va a producir la nacionalización de YPF, la nacionalización de las AFJP, lo que va a permitir la participación accionaria en muchas empresas, la nacionalización de ciertas empresas estratégicas militares, ¿sí? Como FADEA, ¿sí? Después, otras cosas que pasan en esta etapa es la importancia de la tecnología. Ahí habíamos nombrado la industria satelital, bueno, la importancia de INVAP, la importancia del Ministerio de Ciencia y Técnica, del FONTAR, para impulsar una serie de proyectos.
También la importancia del financiamiento, por ejemplo, el financiamiento del Bicentenario, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para no solo velar por la política monetaria, sino también de impulsar proyectos industriales, ¿no? Pero bueno, está sin duda el condicionamiento de la restricción externa, ¿no? Después también va a estar la etapa de la planificación, va a ser esta última, ¿no? Por ejemplo, va a aparecer el Plan Estratégico Industrial para la Industria, va a aparecer el Plan Argentina Innovadora del MINCIT, ¿sí? Los proyectos del Ministerio de Defensa para impulsar la industria militar, ¿sí? Va a estar también la administración del comercio con la aparición de las DEJAI, y esto va a ser más proteccionista a la política económica. Va a aparecer el cepo, ¿sí? Digamos, que va a ser, esto es a partir del 2011, lo que va a tener en el marco de la restricción externa, el efecto nocivo que tiene la instrumentación del cepo es el de desincentivar la inversión. Se nota una caída de la inversión en los últimos años, ¿no? Bueno, acá me estoy ya llegando a las últimas diapositivas y estamos comparando, digamos, la variación de la industria, como les dije, en este periodo que vimos fue del 3,3%, ¿sí? Una tasa de crecimiento anual, ¿sí? Una tasa de crecimiento anual. Incluso metiendo ahí adentro el año 2002, que fue un año donde la actividad industrial cayó 11%, ¿no? Si comparamos con los 4 años del macrismo, tenemos una caída en promedio anual del 4%, ¿sí? Del 4%. El año 2020 la actividad industrial cayó 8%, ¿sí? Le fue peor al resto de la economía, pero igualmente la caída es tremenda. Respecto a ya más cercano al presente, bueno, ¿qué está pasando ahora? Obviamente tenemos una recuperación respecto a lo que nos pasó en el año 2020, pero lo que ya se comienza a ver en el Ministerio de Industria, por ejemplo, los estudios que hace el Centro de Estudios de la Producción, es que ya hay una recuperación incluso al último año del macrismo, ¿no? Esto la verdad que es positivo, ¿no? Ver que ya estamos, por ejemplo, lo que había visto que se está creciendo 4% por encima respecto al mismo momento en el año 2019. En términos de capacidad instalada, estamos utilizando la capacidad instalada similar a la de fines del 2015, o sea, en ese sentido, la industria está trabajando después de lo que nos pasó con el coronavirus y el ASPO. Acá esta diapositiva ya es un poco más negativa. Si comparamos entonces el año 2020, el de la pandemia, con el último año del macrismo, la industria, como les dije, cayó 8%, ¿sí? O sea, aún lo malo que había sido el 2019, lo malo que había sido el macrismo para la industria, en el año 2020, por el efecto de la cuarentena, por el coronavirus, la industria cae 8%. Ahora, si comparamos el 2021 con el 2020, primer cuatrimestre de este año, recuperación del 11%, bueno, es algo lógico, pero incluso con esto, comparándolo con el 2019, 4% de crecimiento. Lo que es terrible es la última barra, que vuelta, yo sé que todavía estamos con el efecto de la cuarentena, del COVID, y todavía cuesta, y tenemos que recuperar un montón de años, ¿no? Si comparamos, por eso esto sí es una década perdida, digamos, comparamos 2021, primer cuatrimestre, con el primer cuatrimestre del año 2011, que fue realmente glorioso, 15% está la industria en términos constantes, o sea, perdimos un montón, digamos, a partir de ese estancamiento que sufren los primeros años del kirchnerismo y sobre todo a partir de la caída del macrismo y la caída en picada en el 2020. Por lo cual hay mucho terreno para recuperar de lo perdido, ¿no? Bueno, acá lo último, las reflexiones, algunas reflexiones, porque es un tema que no se agota, pero bueno, este periodo que vimos fue un sustantivo crecimiento industrial, donde tuvo una mayor inclusión social y laboral, vino con ello. Ahora, siempre es un tema de discusión si realmente llegamos al cambio estructural. Hay insuficiencias para tener esta categoría. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Bueno, que no se pudo revertir la desindustrialización previa, o la extranjerización o la primarización, ¿no? Obviamente hay un montón de conquistas en términos del poder adquisitivo, de la ocupación, del coeficiente de Gini, de la igualdad, ¿sí?
un gran desenvolvimiento exportador, aunque fue opacado en los últimos años por la restricción externa. Sí hay una recuperación del Estado, de la capacidad en la burocracia estatal para hacer política pública en distintas actividades. Eso es algo positivo desde un punto de vista desarrollista, ¿no? Obviamente no desde un punto de vista liberal. Ahora, como decían antes en la presentación, bueno, este proceso fue coartado también en 2015. De vuelta, el quiebre, ¿cuándo es el quiebre? Bueno, en términos de desenvolvimiento de la industria sí puede considerarse poner el año 2011, ¿no? Porque es ahí donde se alcanza el pico y después tenemos un retroceso. Ahora, en términos de política pública, sin duda, un quiebre se da en el 2015, ¿no? Y de vuelta es una política pública totalmente distinta, con una mayor tasa de interés, con una mayor apertura, con mecanismos que descansan más en lo horizontal. Entonces, ahí la política pública sí es un proceso coartado, ¿no? No en la dimensión, diría, de la dictadura, aunque hay bastantes similitudes con el funcionamiento financiero que tiene la bicicleta financiera de Martín Macri, pero sí, en política pública está el quiebre, no sé si tanto en términos del desenvolvimiento industrial. Pero bueno, podemos discutir de los minutos que siguen. Bueno, les agradezco, sí, por el espacio y el tiempo. Bueno, muchas gracias, Mario. La verdad que fue muy, muy exhaustivo el análisis, casi detallista, diría, lo cual está muy bien. Es casi el capítulo, digamos, es como leer el capítulo. Eh, Así que uno se queda con infinidad de preguntas acerca de la de las causas de la restricción externa, por ejemplo, si- eh, actores sociales, políticas económicas, pero bueno, no voy a meterme yo en las preguntas de la gente que está acá y que abrimos micrófono para ver quién quiere preguntar algo y en todo caso eh, eh, vemos después. Pueden pedir la palabra. Si se Sí, el objetivo es que se pueda abrir la circulación de la palabra, ¿no? Que pongamos en debate y en tensión todo esto que tan claramente han expuesto tanto Marcelo como Mario, y que, bueno, retomando un poco lo que tenía que ver con el disparador de esta charla, ¿no? Que es parte del debate fundamental que todavía está pendiente. Así que me parece que es interesante, compañeros, compañeras, quienes quieran aportar su opinión, su pregunta, que podamos hacer circular la palabra. Ahí, bueno, para hacerlo más general, Marcelo, Mario, para hacerlo más general, la pregunta de esta etapa es, bueno, ¿hasta qué punto las estructuras construidas durante las políticas neoliberales perduraron y perduran, independientemente de- de los instrumentos del Estado hoy o hace 5 años atrás, ¿no? ¿Hasta qué punto esas estructuras generadas, tanto en los actores sociales, vos mencionabas en algún momento el giro del mundo empresario hacia políticas más liberales, eh, ¿hasta qué punto las distintas dimensiones de lo que implicó esta larga etapa del neoliberalismo perduran en nuestro presente? Como que me parece que es un tema importante para pensar, no sé, por ahí digo de vuelta, tiro demasiado. Sí, no, claramente creo que es muy importante pensarlo desde esa lógica, porque digo, esto reposiciona esta idea de los quiebres estructurales, ¿no? Y uno siempre tiene estas grandes etapas, estas grandes fases, y obviamente a partir de mediados de la década del 70,
aparece, digamos, una nueva etapa y uno diría, bueno, ¿y esto cuándo termina? ¿No? Así como ese proceso de sustitución de importaciones que más o menos uno ubica en unos 50 años, medio siglo, o el modelo agroexportador. Y lo que se abre hacia 1975-76, ¿cuándo termina? ¿No? Y en todo caso lo que uno ve son una serie de fluctuaciones de la lógica del péndulo, la dinámica pendular de la política económica argentina, con momentos más heterodoxos, digamos, o intenciones de cambio estructural, como claramente se verifica durante la experiencia kirchnerista, pero, digamos, con una recaída en procesos más neoliberales que continúan desarrollando esa tendencia de largo plazo, ¿no? Entonces esto repone, como vos bien decías antes, la discusión respecto al agotamiento del modelo ISI o el cercenamiento, digamos, o la liquidación, ¿no? El asesinato de ese modelo. Y una de las cosas que nosotros pudimos ver, digamos, a partir de los estudios que quedan sintetizados allí en el capítulo que escribimos con Juan, es los grandes avances, digamos, que se habían logrado en la dinámica del sector industrial y cómo esos avances en el sector industrial, que implicaban en gran medida salir a exportar también, digo, una industria más eficiente, ¿no? Etcétera, quedaron limitados o cercenados a partir de la última dictadura militar. Y esto tiene que ver, en principio, con esa lógica del proceso de desindustrialización más general que se acompaña con la dinámica del capitalismo internacional, que también... Ahí lo perdimos a Marcelo. Mario, vas a tener que hablar vos. Está sin micrófono, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Sí, me perdió la conexión. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, se perdió la... Justo dije lo interesante, lo dije ahí en el medio, pero bueno, no importa. Sí. Ahí lo perdimos vuelta. No, bueno, no, hay una recurrencia a menos de mi periodo, pero igual puedo hablar un poco de otros periodos, pero hay una recurrencia a vivir etapas previas. En la etapa del 2002-2015 digamos, se lograron transitoriamente, aunque es un periodo bastante largo, realizar mejoras, por ejemplo, en términos de la concentración económica o de la importancia del capital nacional o de la participación de los trabajadores en el ingreso, pero de vuelta se choca con la restricción externa, que es algo de la economía de hace más de 50 años, y sin duda se choca con intereses de fracciones de clase por torcer la redistribución del ingreso y generar ganancias de otras formas de actividad, de llevar adelante la actividad económica productiva. Pero por eso la importancia también de los actores que sustentan el proyecto, y también la importancia del proyecto de gestión pública, sea del signo político que sea, pero bueno, en qué clase de desarrollo queremos, y que también tiene que estar, digamos, un debate que también tiene que ser desarrollado ya estoy pidiendo mucho, pero por la sociedad, de qué tipo de desarrollo de país queremos, ¿no? ¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Creo que hay diferentes puntos de vista, interpretaciones de cuáles son los problemas. Actualmente es muy difícil de ponerse de acuerdo porque, digamos, hay puntos de vista antinómicos, totalmente opuestos, de que si ahora se está discutiendo, hay candidatos que tienen cierto peso electoral que quieren destruir todo, desde intervención estatal, ya ni un mínimo de intervención, entonces y son discursos atractivos para ciertos sectores de derecha, y entonces, pero bueno, por eso es importante que el proyecto que encabece, el gobierno que encabece la gestión del Estado, sepa bien lo que quiere. Obviamente en este contexto es muy difícil, digamos, eso es algo que también que Marcelo comenta en sus trabajos. Una cosa es la discusión que teníamos hasta los años 80 por el desarrollo, y después estamos discutiendo política económica de corto plazo. Entonces,
cuando tenemos una economía tan turbulenta, es muy difícil estar discutiendo y planteando proyectos de desarrollo a largo plazo. Más si nos pasa lo que nos pasa ahora, que le pasó al mundo, que es la crisis del COVID, ¿no? Que igualmente se puede aprovechar y se ha hecho para ciertas iniciativas del Estado para el desarrollo, pero bueno, siempre está la discusión o la crítica, ¿no? Pero sí, hay una recurrencia a volver, eso es sin duda. Sí. Ahí, por ahí, la gente que quiere intervenir acá en este temita. Marcelo lo tenemos medio como en el freezer, me parece. Pero bueno, entonces acá me sugiere, por ejemplo, Marcelo, que le pregunte más, si quiere preguntar algo de lo que estamos discutiendo, de que estás por acá. Sí, Juan debe estar ahí. Sí, bueno, todos los que participamos del libro, está también Federico Vigaudo, está Camilo también. Claro, cualquiera puede participar. Desde sus etapas, haciendo pie de sus etapas estudiadas, que interpretan. No, por ahí había quedado, hola, ¿qué tal? Soy Juan Odicio. El que estuvo Marcelo nombrando varias veces, porque escribimos juntos el capítulo, por ahí había quedado la pregunta de Prebisch, un poco de Oscar al principio, y eso es muy interesante, ¿no? Porque Prebisch hace este informe tan crítico, ¿no? Diciendo que la economía argentina está en la peor crisis de su historia, incluso peor que la de 1890, que empieza, digamos, el primer escrito de octubre del 55. Bueno, obviamente fui atacado por Jauretche, en realidad nadie lo defiende, ni siquiera sus propios discípulos de Aldo Ferrer, ¿no? Que en ese momento, como ha estudiado ampliamente Marcelo, es asesor de Oscar Allende, y bueno, digamos, de alguna manera Prebisch se queda ahí solo, porque, digamos, los viejos sectores conservadores, encabezados por Pinedo, dicen que en realidad lo que viene a hacer Prebisch es la estrategia del comunismo enmascarado, ¿no? Que era lo que su lectura acerca de la estrategia de la CEPAL por esos años, mientras que los sectores, digamos, vinculados a los partidos mayoritarios, tanto al radicalismo como obviamente al peronismo, ven justamente lo contrario, digamos, y acusan a Prebisch de que lo que está haciendo es una restauración conservadora, el intento de volver a la década infame, de sojuzgar a la Argentina nuevamente bajo el dominio del capital inglés, etcétera, etcétera. Entonces Prebisch dice, fui un gran incomprendido con lo que pasó en el 55. Y algo como para redondear esto, digo, si quieren podemos ahondarlo un poquito más, pero es interesante, bueno, dos cosas. En primer lugar, que cuando uno ve las biografías de Prebisch, empezando por la de Dossmann, que es quien más en profundidad lo ha estudiado en un libro bien importante, que es la vida, es The Life and Times of Prebisch, la vida y el tiempo, digamos, de Raúl Prebisch, pero muchos otros autores extranjeros también, lo que dicen es tan llamativo que Prebisch es una figura primordial dentro de lo que es la teoría del desarrollo clásica de los años 50, 60, fundamentalmente, y en su país es un tipo que es recontra odiado, ¿no? Digamos, tiene muy poco apoyo, consigue en esa lógica. Y después lo otro que también es interesante respecto a lo que sucede con el 55 es que Prebisch ahí cambia incluso su forma de entender la política. ¿Por qué? Porque Prebisch está participando, digamos, primero tiene una participación, digamos, marginal, menor durante los gobiernos radicales, que es cuando empieza su carrera como funcionario de segunda línea, y bueno, es en los años 30 cuando toma la batuta, ¿no? Durante los gobiernos conservadores, justamente de la década infame. Ahora, él siempre se defendió de eso, diciendo que era un técnico, que él no, digamos, no se metía en las discusiones políticas, que él tenía un saber propio de la economía y que eso le permitía intervenir y adoptar las medidas más adecuadas. Y esto lo va a sostener en la CEPAL, lo va a sostener cuando lo llama la autodenominada Revolución Libertadora, y lo que confiesa a partir de esa participación en el gobierno militar es, ¿saben qué? Estaba equivocado, ¿no? Un Prebisch de 56, 57 años, un Prebisch ya maduro, dice,
es mentira, ¿no? Los economistas somos políticos. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque intervenimos en la política, intervenimos en la distribución del ingreso, los lineamientos que nosotros imponemos, que llevamos adelante, expresan distintos proyectos de país, ¿no? Y esto es lo que Prebisch va a levantar con mucha claridad. Si ustedes leen, por ejemplo, Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano, que es el libro que Prebisch escribe cuando se va de la CEPAL en el 63, cada vez más se acentúa esta dimensión de análisis social y político. Me parece que es bien interesante también, ¿por qué? Porque en lo que ha sucedido desde esas décadas, digamos, para acá, también es una creciente importancia del papel que tienen los economistas, ¿no? En la vida política. ¿Por qué? Porque hoy tenemos economistas que son políticos, que son candidatos a 20.000 cosas, y esta reflexión de Prebisch me parece que es bien interesante también para ponerse a pensar. Estos políticos no son, estos economistas no son neutrales. No pueden serlo a pesar de que lo digan, ¿no? Entonces ahí también hay una enseñanza o una reflexión que creo que correspondería hacer y que engancha con algunas de las cosas o de los nombres que implícitamente fue también lanzando Mario en su presentación. Digo, eso como una idea muy general respecto a lo de Prebisch, y no me quiero robar más tiempo. No sé si Marcelo volvió o no, pero bueno, como para abrir la discusión y seguir adelante. No. Acá Marcelo me dice que... Hola, no sé si... Sí, estoy sin internet, o sea, se me va y se me viene, no sé si me escuchan. Bueno, digo, si me escuchan, digo dos cositas respecto a lo de Prebisch. Yo me quedó inconclusa la idea del agotamiento, pero no importa, supongo que habrán seguido. No, básicamente está muy claro lo que planteaba Juan. Yo diría que Prebisch juega políticamente. Prebisch es el Prebisch más o menos de siempre, después de los años 40, ¿no? El Prebisch de los años 30, el Prebisch de la CEPAL. Lo que pasa es que está tenido por su fuerte antiperonismo de ese contexto, del año 55, por haber sido expulsado, en definitiva, por haberse tenido que ir de la universidad durante la época peronista. Y entonces dice esto, bueno, la crisis más grande de la Argentina, etc. Pero, digamos, si bien él está reconociendo algunos logros de la política económica del peronismo, aunque no lo diga, a la vez dice, bueno, en realidad lo que hay que hacer es seguir avanzando en la industrialización. Entonces, la lectura de Jauretche es también una lectura tenida por la crisis política, ¿no? Es decir, Prebisch está mirando al Prebisch de los años 30 y no está mirando al Prebisch de la CEPAL, que en realidad está proponiendo también avanzar en la industrialización, como el peronismo estaba proponiendo avanzar, profundizar la industrialización después de la crisis del sector externo del 49-52, ¿no? Entonces, hay como un punto de confluencia, pero respecto a la idea del desarrollo, del crecimiento económico, pero está mediada o tenida por esta crisis política que es el golpe de la revolución llamada libertadora y el desplazamiento del peronismo del poder, ¿no? Sí, ahí toqué un tema re interesante para Juan y para vos también, Marcelo. A mí me interesa, por eso me interesaba ver un poquitito cómo explorar este tema. Che, ¿les parece que, a ver si hay alguien más que quiere cambiar de ángulo, de problema, de discusión? ¿Sí? Para no monopolizar, digo yo. Sí. Había un par de compañeros de historia que dan historia social y económica que se fueron ahora justo acá, pero bueno, pidieron disculpas que se tenían que ir. Los aburrimos, pero el libro es entretenido, ¿eh? Insisto con esta idea, digamos, más allá de todos los gráficos que mostró Mario y que sintetizaban el capítulo, no es que el capítulo son solo los gráficos, tiene un tono de divulgación, digamos, obviamente con una rigurosidad académica que bueno, que es nuestra tarea, digamos, pero con un tono que pueda ser utilizado como elemento de discusión y de formación, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que es indispensable es la data, porque si no hay que defenderse las conclusiones, si no, no se puede, ¿no? Así que está muy bien, sí. Por ahí fue muy exhaustivo, digamos, pero bueno, yo creo que tiene que defender la conclusión a donde llega, ¿no? Muy bien. Bueno. Tengo una recurrencia para los gráficos, ya lo sabe Marcelo, pero también la importancia de la información, porque después en la discusión del otro lado tiene cada cosa y quedan ahí, nadie lo contradice, entonces por eso mejor lo validado y Totalmente. Pero lo importante es las palabras, la interpretación de la información, tenerla y respaldarla. Pero sí, el artículo no tiene casi re pocos gráficos y cuadros, o sea, se puede leer tranquilamente y también los otros artículos, ¿no? Muy bien. Jorge, si te parece, agradecemos. Ya más o menos igual estamos en una hora, como que transcurrimos casi 2 horas, está muy bien para una reunión de este tipo. Sí, me parece que creo que es muy rico todo lo que se habló, la verdad que todavía con la cabeza procesando y tener presente esto, ¿no? También los desafíos que tenemos por delante, desde industria, pero también desde conocimiento, desde pensamiento, desarrollo científico, así que hay mucho ahí como para seguir pensando y mucho material también para seguir escribiendo. Así que por mi parte y de parte de Suteba, muchas gracias por el tiempo y bueno, y esta producción que como decía Oscar va a ser una herramienta muy útil para poder trabajar en las aulas. Eso ante todo. Y por otro lado, nada, reiterar y el deseo de poder tener este encuentro de manera presencial, donde seguro muchos y muchas docentes se van a acercar al sindicato para participar. Así que muchas gracias por la participación y por compartir tan generosamente este material. No, gracias a ustedes, en serio, por la invitación. Gracias, Oscar. Gracias.